El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos para iniciar diálogos. Les habíamos informado a ustedes que hoy trataríamos derecho electoral y democracia en el siglo XXI y para eso hemos invitado a dos profesores de la Universidad de las Américas, de la UDLA. Ellos son el doctor Jorge Benavides y el doctor Richard Ortiz, los dos especializados en temas de democracia y ahora tienen una publicación. La revista se llama, es una revista indexada, me decían, Cálamo, y está dedicada en este número al derecho electoral, pero además el doctor, el doctor Ortiz nos traía que es reforma electoral en el Ecuador, que vamos a descubrir si hay ahí una propuesta para la reforma electoral. Saludar a nuestros amigos de la 920 AM, a Facebook Live y a Democracia TV que nos están siguiendo, así es que bienvenidos. Jorge, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. La primera es una revista indexada. A veces uno se pone a pensar y dice, ¿qué significa una revista indexada y para qué sirve? Bienvenido, buenos días, Francisco, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, a partir de las reformas legales que suponen que las universidades, los centros de educación superior tienen que empezar con temas a más de enseñanza, con temas de investigación, la solicitud es la creación de revistas académicas. La indexación supone algunos criterios por el cual existe un comité de revisores ciegos que evalúan la calidad o no de los artículos y cierta periodicidad que deben tener estas revistas para poder obtener la catalogación, ser catalogadas como indexadas. En esa medida existen algunos sistemas de indexación. Actualmente la revista Cálamo se encuentra por el número 6 de su número último relacionado precisamente al tema de democracia y derecho electoral, y está indexada en el catálogo Latindex, digamos, que es el inicio de este proceso de indexación. O sea que Latindex es que uno de los que califica esta, ¿y con cuántas universidades se hacen la revisión? ¿Tiene usted idea? A ustedes también les enviarán, ya que tienen la revista, por supuesto, a revisar temas, ¿no? La base Latindex es revistas académicas en el ámbito iberoamericano, Latinoamérica, España y Portugal. Y claro, se mantiene un comité científico de cada una de estas las revistas y se envían, digamos, a este comité científico y algunos profesores especializados en las áreas de los temas que se van a tratar. Y por un lado existe en todas las revistas un dossier, una parte especializada que se desarrolla, y luego hay otra parte de temas varios. Y en esa medida, bueno, se envían trabajos de profesores de otras universidades y uno también colabora con otras revistas que son de libre acceso y se puede publicar. O sea que ustedes estos artículos podrían repetirse en otras revistas o no necesariamente, o para las otras ustedes tendrían que crear unos nuevos. No, generalmente los artículos que se solicitan en las publicaciones de revistas indexadas son artículos no publicados, son artículos nuevos. Pero a veces, a veces suelen hacer unas publicaciones que pueden recoger determinados artículos de varias revistas. Y en eso, claro, suelen ponerse los editores nota al pie señalando de que este artículo ya fue publicado o es reproducido de otra revista. Pero en principio lo que se solicita es que sean artículos nuevos, que no hayan sido publicados con anterioridad, o luego que si fueron publicados en otro idioma, la traducción al español pueda ser. Exactamente. Richard, bienvenido, buenas tardes. El tema de la democracia, claro, y el sistema electoral tiene algunas connotaciones, pero yo veía un poco esto de la democracia y si está atrapada en un sistema electoral, ¿no es cierto? ¿Usted podría ayudarnos a describir el estado actual, en virtud de lo que han investigado y lo que han escrito, el estado actual de la democracia ecuatoriana? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Francisco, a nombre de la Escuela de Derecho de la Universidad de las Américas, muchas gracias por esta invitación. Realmente la pregunta es bastante compleja, pero el sistema electoral es un tema apasionante, es un tema complejo, es un tema actual. Acabamos de vivir unas elecciones muy importantes en el Ecuador. Y el sistema electoral es un factor decisivo e importante en la democracia, es decir,
contribuye a la configuración de la representación política en un país. Y nuestro sistema electoral es muy especial. Es en los 4 elementos básicos fundamentales, es decir, cómo se presentan candidaturas, cómo el elector expresa su voto, cómo están configuradas las circunscripciones y cuál es la fórmula matemática para la conversión de votos y escaños. El Ecuador es muy singular, es uno de los pocos sistemas electorales, uno de los 3 en el mundo muy especial. En las listas, en la presentación de candidaturas, nuestras listas son abiertas y creo que hay 3 o 4 países en el mundo que tienen listas abiertas, donde el elector puede escoger sus candidatos entre las distintas listas de los distintos partidos. Hasta el número de la representación que tenga. Hasta el número de candidatos elegibles en su circunscripción. Se dice que el elector puede fabricar su propia lista de la oferta electoral de los partidos. Él puede saltarse, él fabrica su propia lista. En el voto que está atado al formo de lista, el voto es personalizado múltiple. Múltiple porque tiene tantos votos como candidatos de su circunscripción. El voto personalizado también es muy especial en el mundo. Normalmente el clásico es la lista cerrada y bloqueada. En la circunscripción también es muy especial. Es decir, la circunscripción es el espacio territorial que está determinado por el número de candidaturas que yo elijo. Y en el Ecuador la circunscripción electoral básica es la provincia. Pero eso también ha variado desde las elecciones del 2013, en que por primera vez en la vida republicana del Ecuador se consideró primero a Quito como distrito electoral y segundo, por primera vez se dividió a Guayas en 4 circunscripciones, a Manabí en 2 circunscripciones y a Quito en 3 circunscripciones, quedando unos pedazos pequeños de Pichincha como circunscripción independiente. Y un factor más en la circunscripción que es fundamental y que se escucha muy poco en la opinión pública, que es el tamaño de la circunscripción. Y el tamaño de la circunscripción no está dada por el tamaño territorial, sino por el número de candidatos que se eligen. ¿De candidatos o de electores? De candidatos, que se eligen en cada circunscripción. Entonces, el promedio en el Ecuador es más o menos de 3,7, es decir, de menos de 4 candidatos. Eso quiere decir más bien que la circunscripción es pequeña. Y cuando la circunscripción es pequeña, el efecto más bien es desproporcional. Es decir, hay poco que repartir. Y el último componente, que es la fórmula electoral, y de lo cual podemos también un poco debatir, ahí tenemos Quiero preguntarle justamente sobre el método y si es que esto no anula a la representación democrática en realidad, porque, por ejemplo, si un candidato, lo que usted decía, recibe en una lista 50.000 votos, pero su lista no llega en total, el promedio del resto de la lista no llega sino a 20.000, pierde esos 50.000 voluntades que le dieron a él, ¿no? Claro, si usted me pregunta cuáles son los factores que distorsionan la representación del Ecuador, yo le contestaría, primero, el tamaño de la circunscripción, por ahí empieza. ¿No? Cuando usted tiene una circunscripción demasiado pequeña, ya es difícil repartir. Segundo factor, el que usted menciona, es decir, que un candidato que gana la elección individualmente, si sus compañeros en la lista no son lo suficientemente fuertes, la pierde. Así. ¿No? Mientras que el sistema le dice que sale electo el más votado. Eso distorsiona también la elección, porque la repartición se hace por la fuerza electoral del partido. Y tercero, el sistema de Hunt, que realmente determina la mayor distribución de la mayoría de candidatos a la Asamblea Nacional, refuerza el tamaño pequeño de la circunscripción. Lo que tenemos como resultado es un sistema electoral demasiado concentrador y que por lo tanto privilegia al partido más grande o a los 2 partidos más grandes. Es decir, tenemos una representación injusta. Bueno, Jorge, entonces, planteado así un poco ya el problema, el panorama electoral ecuatoriano, de la investigación, los estudios, uno diría, el sistema electoral ecuatoriano necesita entonces una revisión. Primero, para que sea y cumpla lo que dice la Constitución, sea más democrático, y la proporcionalidad, una cosa. Y segunda cosa, las autoridades electorales, ¿cómo deberían ser escogidas? Buenos 2 puntos señalados por usted, Francisco, luego de la gran exposición del profesor, que precisamente es especialista en temas de derecho electoral. La Constitución manda entre los principios del sistema político la idea de la alternancia, la idea de la
proporcionalidad. Y esta idea de la proporcionalidad va vinculada a un proceso importante que supone el Estado constitucional y democrático de derecho. Los sistemas en la teoría se clasifican en mayoritarios y en proporcionales. Los sistemas mayoritarios van anclados a un primer momento, digamos, del surgimiento del Estado de Derecho, cuando realmente eran pocas élites debido a que existía un sufragio censitario. Es decir, solo aquellos que poseían determinadas características podían votar. Luego, con esta idea de la modernidad propia en términos políticos, con la sufragio universal, la eliminación del sufragio censitario, en el siglo XX, bueno, aparecen ya reformas dentro de las constituciones. En el Ecuador, en la Constitución del 29 y sobre todo en la Constitución del 45 y del 46, se introdujeron ya reformas en el ámbito de la proporcionalidad. La finalidad entonces de la proporcionalidad, aparte de ser un mandato constitucional, busca que la pluralidad de actores políticos, sociales, económicos esté más representada. En esa medida hay esta idea de mayor democraticidad, en la medida en que pueden representarse los distintos plurales, sectores sociales, de pensamiento políticos y económico. Efectivamente, entonces, la idea de la pluralidad, cómo se representa, digamos, el derecho electoral con la idea de los modelos democráticos del siglo XX, del siglo XXI, es porque los sistemas electorales finalmente traducen en sistemas, cuando son proporcionales, esa diversidad que existe en la sociedad. Hace que los sistemas sean más justos en la representación de los distintos intereses e ideologías políticas que viven en una sociedad. En esa medida, entonces, decimos que la Constitución fomenta un sistema de proporcionalidad. Ahora, el problema es que, como se señala, la normativa, inferior, lo que es el Código de la Democracia, tanto con base constitucional como el Código de la Democracia, facultan a las autoridades del Consejo Nacional Electoral a emitir resoluciones para reglamentar los procesos electorales y en esa medida establecer cuáles son las regulaciones para cada uno de los procesos electorales. Entonces, del análisis hecho precisamente con anterioridad, se puede determinar que al existir unas circunscripciones que son pequeñas, más un método que puede ser en este caso el método de Hond, al final el resultado da como que no existe esa proporcionalidad que exige la Constitución, sino que más bien son desproporcionales. Y lo que nos recordaba el doctor Ortiz es que adicionalmente a esto en el Ecuador se habla de los dos métodos, pero además de uno tercero que decía no hay un Webster modificado, sino hay solamente estos dos, pero los dos se aplican. ¿Es esta la singularidad de la que habla el doctor Ortiz? Claro, porque se utiliza el método Webster para la elección nacional, digamos, para los 15 representantes, los 15 asambleístas nacionales, pero se utiliza en circunscripciones cada vez más pequeñas con este método de repartición de escaños que es el de Hond, lo cual en vez de contribuir a lo que establece la Constitución, va en un sentido más. Exactamente. Se podría decir, a riesgo de que, de que alguien nos diga, están conduciendo que esto ha sido hecho a propósito para concentrar. O sea, uno podría llegar, los periodistas ya habríamos descrito, de que hay ahí una mano que hizo esto a propósito. Por supuesto, los sistemas electorales finalmente, como son definidos, la traducción de los votos populares en escaños, en órganos exactamente de representación plural, precisamente son señalados con esa intención de que la mayoría pueda obtener mayores resultados. Por ejemplo, en las elecciones de asambleístas para el 2013 hay un ejemplo muy fuerte de distorsión. En el caso de Azuay, con cerca del 56% de los votos válidos, las 5 curules fueron llevadas para el movimiento Alianza País. Y el que tuvo una desproporcionalidad muy grande. 41% no tuvo ninguna representación. Y luego también pasa por el tema también del diseño institucional respecto a la pregunta electoral. De cómo la función electoral. Así es. Le planteo, doctor Benavides, una cosa que yo siempre respaldé, que las organizaciones políticas, porque tengan una representación proporcional en el Consejo Nacional. Y así era. Los partidos más votados tenían un representante en el entonces Tribunal Nacional. Ahora tenemos de uno solo. Y dice, oiga, pero ¿por qué es de uno solo? Porque todos han nacido de la candidatura de quien gobierna, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer? ¿Es bueno que los políticos estén también ahí o cómo conseguimos una especie de arcángeles que estén en esta institución que es el Consejo Nacional Electoral, que a mi criterio no es otra función? Y le pregunto ahí, ¿será una función del Estado esa o solamente un ente que regula el momento electoral? Bueno, arcángeles en la política complicado, porque es la lucha por el poder y en definitiva el poder político tiende a acrecentar. Y ahí está muy bien su reflexión, Francisco, en el sentido de que son los órganos jurisdiccionales los que deben poner límites a la actuación de ese poder político.
Y por otra parte, bueno, en las constituciones estas de reciente data que se denominan de los procesos constitucionales andinos, una característica es que, aparte de ser largas en extensiones de derechos, se crearon nuevos poderes del Estado o nuevas funciones. En esa medida, entonces, aparte del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, se sumó este poder de transparencia y control social. Y por otro lado se suma la función electoral. Bueno, como todos conocen, constitucionalmente la función electoral ha sido escindida en un Consejo Nacional Electoral y en un Tribunal Contencioso Electoral. Ahora, el proceso de designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral ha traído problemas. Tal vez de la plausibilidad del diseño, de cómo iba a estar implementado a través de un concurso de méritos y oposición, tendría que las mejores personas, mejor cualificadas, puedan llegar a estos puestos. Pero lamentablemente por este proceso de designación no necesariamente esto ha ocurrido. Actualmente los 7 integrantes del Consejo Nacional Electoral son producto de del concurso llevado a cabo en las comisiones ciudadanas. Del consenso entre Alianza País y el Consejo de Participación Ciudadana. Así es, porque tienen esa posibilidad. Es cierto, tienen esa posibilidad. Entonces el diseño institucional finalmente no ha funcionado. No ha funcionado. En términos de dar más autonomía e independencia. Doctor Ortiz, el doctor Benavides nos recuerda una cosa, que dice, a ver, estas constituciones, ¿será esto el neoconstitucionalismo del que algunos autores hablan y que se sienten muy, yo diría, con exuberancia sobre los derechos en declaraciones, casi escribiéndonos las utopías en el texto constitucional, pero después ya en la norma en la que va a actuar, son más concentradores de poder que cualquier otra constitución que hayamos tenido? ¿Cómo dividir esto? Y si usted cree a su vez que es un poder el tema electoral o es una función del Estado, ¿o no? Yo soy muy crítico del neoconstitucionalismo. Yo creo que el neoconstitucionalismo, al dar un peso excesivo a los derechos, se olvida de la importancia de las instituciones. Hay que recordar que la Constitución de los Estados Unidos no tenía un catálogo de derechos, y no es algo que se olvidaron sin fundamento. En la teoría clásica del constitucionalismo se consideraba que la mejor garantía de los derechos era una buena estructura institucional, la separación de poderes. La separación de poderes no solamente era una cuestión técnica, era la mejor garantía de la libertad de los ciudadanos. Entonces, pero eso dicen los neoconstitucionalistas, perdón la interrupción, que ya ha sido superado. En el Ecuador no. No nos han contado cómo, pero que en el discurso está superado, ¿no? Es superado en Europa tal vez, pero no en el Ecuador. Pero ¿le parece que en Europa sí se ha superado también este concepto de los poderes y la separación de poderes? Se ha superado en el sentido de que las instituciones son estables, no que no están separadas. Entonces no se ha superado el concepto como tal, sino que se han asentado las instituciones, la institucionalidad funciona. O sea, cojamos como ejemplo Alemania, ¿no? Es decir, cómo funcionan las instituciones alemanas. Si uno coge la ley fundamental alemana y uno la lee, puede tener una aproximación bastante cierta de cómo funcionan las instituciones alemanas. Es decir, cómo funciona el Parlamento alemán, cómo se elige al gobierno y la relación entre el gobierno y Parlamento, y cómo funciona el Tribunal Constitucional alemán. Si uno lee la Constitución ecuatoriana, va a tener una distancia entre norma y realidad muy grande, ¿no? Es decir, en Alemania sí hay instituciones que funcionan. En el Ecuador no hemos olvidado que con los derechos y con una institucionalidad muy débil es muy difícil que los ciudadanos puedan gozar de sus libertades. Y ese es el problema que tenemos en el Ecuador. Es tanto así que las mismas instituciones débiles han abusado del discurso de los derechos para limitar las libertades de los ciudadanos. Claro. Es la contradicción que se da. ¿No? Claro, es más bien es un peligro. Un defensor del pueblo demandando a otros en defensa del presidente de la República. Eso es del Estado. Es lo que decía Kelsen también. Él decía, el catálogo de derechos debe ser más bien pequeño, porque el momento que yo lo pongo muy grande, el mismo poder puede coger esos derechos para interpretarlos como él quiera y ampliar su arbitrariedad. ¿No? Si no hay instituciones estables y con criterio de defensa de los derechos, más bien es un peligro tener un catálogo demasiado amplio. Y esto nos ha pasado con la comunicación, declarándole un servicio público. Claro. No, es más bien un peligro. Si las instituciones no están, es más bien al contrario, fortalecer instituciones con sentido público y ampliar los derechos, poco a poco. Aquí más bien es al contrario. Y en eso ha terminado el neoconstitucionalismo. Tanto es así que el discurso en el contenido, digamos en la superficie, es igual de los que defienden los derechos que del gobierno. Claro.
En el mismo ¿no? sentido, Sí. hay veces que parecería que es el gobierno el que está, que no hay forma de trasladarlo, porque él es el que defiende los derechos. Vamos al siguiente tema, ¿no? En el tema Sí. de la composición del Consejo Del Nacional Consejo. Electoral. Yo creo que Montesquieu tenía razón en la frase de que solo el poder frena al poder, Ya. ¿no? Y eso también sucede en Alemania, es decir, ¿quiénes eligen a los jueces constitucionales? equilibrios Los del partidos, poder. por dos razones. Primero, por la legitimidad democrática. Y segundo, porque se logra un equilibrio de poderes, ¿no? Si la única manera que se controlen conservadores Unos a y otros. liberales es que el conservador está al lado del liberal, diciendo, a ver, ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo? Los concursos de méritos y oposición fue una ingenuidad, porque se discutía, ¿no? Yo estuve en la Constituyente como asesor de la Constituyente, Ya. que decía... Pero si no de- es el culpable de esta constitución. Tal vez en parte, tal vez en parte. Ya. Porque ya se discutía, decía, claro. si dejamos libres los concursos, los puestos van a estar más bien llenos con conservadores. ¿Por qué con conservadores? Porque ¿cuáles son los mejores preparados? La gente con dinero que puede ir a estudiar en universidades en el extranjero. Pero todos los que tienen recursos son No, conservadores. digamos, Ya, bueno, digamos, ahí. sí, sí, Yo digamos. lo que le diría es, ¿quiénes son los que pueden estar en los mejores puestos? Los que han acumulado en algunos casos y no han hecho otra cosa que estudiar. sí, pero digamos ¿No es cierto? simplificando, decían. No, digamos. Pero para que no quede la idea Sí, sí. de que todo el mundo Sí, es yo creo que es conservador. una simplificación. Hay liberales también, Sí, yo diría pero sí- más liberales que otra cosa con más recursos. Sí, pero Y simplificando, tal ahora vez liberales algunos de izquierda que se denominaban así, con un montón de recursos. también, ¿no? Entonces decían, bueno, se van a llenar de puestos Ya. gente tal vez que no son del proyecto, Ya. pongámosle así, Ah, ¿no? ya, Si eso sí. liberamos, Ya. ¿no? Entonces no van a estar del proyecto. Entonces la tentación de controlar los concursos era demasiado grande. Entonces la mejor forma de encontrar equilibrio en los órganos de poder es repartiendo esos órganos en distintas manos de distintas tendencias. Y que vengan del sector popular. Sí, y ¿no es de cierto? diferentes sectores. Jorge, esto que nos acaba de decir, claro, choca con algunas concepciones que se puede pasar. Y al escuchar los más jóvenes y los alumnos de ustedes, debe decir, qué mundo tan complejo este de la política, para que entrar, ¿no? Y yo la verdad es que siempre promuevo que entren, que participen y que estén. ¿Han encontrado ustedes una forma mejor que no sea la representación política en el Consejo Nacional Electoral? A que no sea este concurso en el que, claro, algunos dicen, ¿para qué voy a concursar si ya sabemos quién va a ser? Y salen los que decían, estos van a ser. Claro, o sea, es fundamental el tema de la legitimidad democrática. En esa medida, como se ha señalado precisamente en esta mesa de diálogo, es que los partidos políticos tengan sus representantes. Porque más allá de la lucha fuerte que existió por parte de posicionar estos nuevos movimientos sociales, debemos reconocer que lo que existe actualmente en el mundo, y el Ecuador no es la excepción, es la democracia representativa, que se mejora por medio de los instrumentos de democracia directa, referéndums, plebiscitos, esta idea de silla vacía para los municipios y los gobiernos autónomos descentralizados. Pero en principio lo que tenemos es un modelo representativo de democracia. Y en un modelo representativo de democracia, los partidos políticos son los que canalizan las demandas sociales hacia la construcción del poder público. En esa medida, el término de legitimidad que suponen los partidos políticos es muy fuerte en un sistema representativo. Ahora, reitero, la idea era despolitizar supuestamente estas nuevas funciones con la creación de estos nuevos poderes, pero lamentablemente, sea por ingenuidad o sea por falta de voluntad política, finalmente el diseño... calcularon bien. O calcularon bien. Sí, también. sí. Sin Sí, duda, yo o sea, la tiendo a concentración- menos a lo de la ingenuidad, tiendo menos. Pero sí, que es han verdad. calculado de mejor manera y que había un proyecto ahí de toma de poder. Por supuesto, es que los sistemas electorales en definitiva tienden a acrecentar el poder político y el diseño de las circunscripciones o de la combinación con los métodos de representación proporcional se van a hacer en la medida de que la fuerza política mayoritaria mantenga el poder. En esta medida es súper fuerte proponer reformas, como usted señala, Claro. a la forma de organización de este poder del Estado. Me parece que por la cantidad de problemas en cuanto a la parte del diseño institucional, no va a ser sencillo que en una asamblea donde tenga mayoría Alianza País se pueda hacer los cambios que necesita la Sí, Constitución. Y esto lo explico porque la parte orgánica para modificar, digamos, reformas de menor calado, de Claro. menos profundidad, se las hace por el procedimiento de reforma parcial, que implica deliberación en la asamblea y Y luego un una tiempo. consulta popular. Claro. Claro, mediando esto que se denominan los grados de rigidez o Exacto, candados sí, constitucionales sí, que los se candados. llaman, y luego la ratificación del pueblo por parte del referéndum. Entonces, al no tener mayoría
la oposición, que sería la que en principio promueve estos cambios para que se seleccione de manera distinta a estos miembros de las funciones de control y estos miembros de estos altos tribunales y cortes, el mecanismo institucional tendría que ser probablemente, y esto es muy discutido, tal vez incluso una asamblea constituyente. Volver a una asamblea constituyente. Alguien me dice, bueno, en Ecuador han existido 20 constituciones. ¿Cuántas más? 50. Tendremos, les digo a los alumnos, 100 constituciones hasta que aprendamos a vivir según lo que establece lo que han aprobado. De acuerdo. Entonces, probablemente para desentrañar todo este enredo en materia de organización institucional sea necesario. Doctor Ortiz, ¿una nueva asamblea constituyente es otra más? ¿Y después se declaran de plenos poderes, ya no solo para hacer la constitución, y hacen lo que quieren justamente por estas representaciones desiguales, ¿no? ¿Qué haría falta para iniciar a una discusión de mejor representación? Para cerrar esta parte y después voy a volver en la segunda parte del programa a ver qué le planteamos al país. Sí, mire, la pregunta ¿es mejor una democracia mayoritaria o es mejor una democracia proporcional? Hay defensores de la democracia mayoritaria, el modelo es Inglaterra, donde se eligen circunscripciones uninominales. Se divide el país en tantos pedazos como según representaciones por un legislador, según la población, y se vota por un legislador y gana ahí el que saca la mayoría de votos. ¿Qué ventaja tiene eso? Que normalmente el que gobierna es un solo partido. Un partido que tiene la mayoría en el Parlamento, gobierna un solo partido. La ventaja es que el partido toma las decisiones y toma las decisiones rápidas. ¿Cuál es la desventaja? Que la oposición queda relegada a una esquina y las minorías quedan relegadas. La democracia proporcional, en cambio, es incluyente. El foco está más bien en la pluralidad en la asamblea, que esté incluida. El problema es que el constituyente de Montecristi y los anteriores constituyentes se han decidido por una representación proporcional que está en el artículo 116. Dice que los sistemas electorales pluripersonales deben respetar el principio de proporcionalidad, de igualdad y de paridad de género. Y estos tres principios son estudiados en esta investigación. Y en los tres tenemos problemas. Estudian la investigación, de eso podemos hablar después, del estudio y de las propuestas para mejorar. ¿Qué sucede en la proporcionalidad? Que básicamente la publicación se sostiene que el sistema electoral que tenemos en el país es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Porque el sistema tiende a ser fuertemente concentrador y poco proporcional. Es decir, es injusto y no se ajusta al parámetro constitucional. Es lo que se sostiene básicamente en la investigación, y el problema es el tamaño primero el tamaño de la circunscripción y luego el efecto reforzado del sistema de Hont. Les voy a pedir, vamos a hacer un pequeño corte. Está con nosotros el doctor Jorge Benavides y el doctor Richard Ortiz, profesores catedráticos de la Universidad de la UDLA, de la Escuela de Derecho, tratando el tema democracia y sistemas electorales. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Inicio del espacio publicitario. El intercambiador Granados soluciona uno de los puntos de tráfico más críticos de la ciudad y beneficia a más de 200,000 quiteños. Sí, nos ha ayudado bastante para nosotros que ocupamos todos los días el transporte público. Está muy bien, ahora sí se puede circular tranquilamente. Una obra que prioriza directamente al transporte público y favorece a quienes desean entrar y salir de la ciudad hacia los valles del aeropuerto Mariscal Sucre. Le agradecemos al municipio por la movilidad y la comodidad que nos están brindando hacia nosotros. Alcaldía de Quito. Fin del espacio publicitario. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV.
Estamos de regreso ya con el doctor Jorge Benavides y el doctor Richard Ortiz. Discutíamos hace un momento, yo les quería plantear el tema de las juntas parroquiales, porque además, antes de pasar al sistema electoral, las reformas que ustedes un poco proponen y las dificultades que encuentran en estas representaciones, esto de las juntas parroquiales, y estas juntas parroquiales han sido elegidas al igual que, me parece que es con el sistema de JON también, ¿no es cierto? Sí, con ese sistema, y con lo cual usted tiene casi en cada parroquia unas mayorías, así como usted nos recordaba de la SUAY, que son 5 de 7, por decirle algo, y entonces tiene usted un comité electoral. Claro, bueno, todo esto también engarza con la idea del nuevo modelo territorial que está establecido en la Constitución. En principio, lo que hemos tenido históricamente es esta división político-administrativa de provincias, cantones y parroquias urbanas y rurales. Pero aquí aparece esta idea de regionalización también establecida en la Constitución. Y hay que recordar, incluso se estableció el constituyente de Montecristo un plazo perentorio de 8 años. Y en la medida en que esto responde a que debe ser por la conjunción de 2 o más provincias que tengan cercanía territorial, un espacio geográfico territorial de recursos naturales, exactamente, y que sean transversales, todo ese poema que hicieron del nuevo Ecuador. Así es, esta nueva forma de división político-administrativa lamentablemente no se llevó a cabo, bueno, porque también es volutivo, es voluntario de las provincias que quieran unificarse. Y por eso incluso se eliminó este plazo perentorio que establecía la Constitución en la reforma constitucional del 2015. Ahora, abstrayéndonos entonces de esta idea de modelo territorial que hablaba de las regiones, nos quedamos con las provincias, los cantones y las parroquias. Pero ahí surge otra tensión incluso, más allá del tema electoral, de cómo se designan a los miembros de las juntas parroquiales, es que en la Constitución el tema de las competencias es bastante ambiguo cómo se manejarán los distintos niveles de gobierno. Y quiero decir con demasiado o ambiguo, en gran medida, es que, por ejemplo, exactamente, o sea, habla de competencias exclusivas y competencias concurrentes, cuando la idea de exclusividad supondría que le corresponde a un solo nivel de gobierno. Entonces hay una traspolación de funciones entre lo que son los gobiernos autónomos descentralizados y finalmente lo que supone la intervención del gobierno central en la Constitución. Y ahora acaban ya de nombrar al arquitecto, al expresidente de la Asamblea, arquitecto Cordero, como superintendente de este tema territorial. Con lo cual, esto que usted nos acaba de recordar, que dice la Constitución, que son autónomos, que podrán, ¿en qué quedamos entonces? ¿Esa ley será inconstitucional? Dependiendo, o sea, al final existe esa posibilidad de que la legislatura o los entes con potestad normativa vayan desarrollando los contenidos de la Constitución. En la medida en que respeten lo que establecen los principios constitucionales, será conforme. Y lo que no vaya conforme, bueno, se podrá demandar la inconstitucionalidad. ¿Y ante quién? ¿Ante la Corte Constitucional nombrada por ellos mismos? Que es el órgano de interpretación y control constitucional. En teoría, las normas lo dicen así. Su sonrisa me da una respuesta. ¿Ante quién recurrimos los ciudadanos? Claro, y ahí volvemos al tema suyo, doctor Ortiz. ¿Cómo conseguimos que la democracia sea un instrumento no solo de respeto a los derechos, sino que haya un acuerdo social que nos permita a todos no tener, como yo acabo de decirle al doctor Benavides, oiga, ¿y ante quién? Ante la Corte Constitucional, y a los tres nos parece que era un chiste, ¿no? Sí, es decir, en la definición básica de democracia, porque a veces los estudiantes preguntan, ¿no? ¿Qué entendemos por democracia? ¿No? Básicamente se incluían originalmente 2 elementos. Uno es la participación, o sea, no podemos, ningún concepto de democracia se puede concebir sin participación, una participación amplia de los ciudadanos. Y esta participación se ha reducido a la participación electoral, es decir, al sufragio universal. Y el segundo elemento es la competencia libre en igualdad de oportunidades de diferentes fuerzas políticas, que se ha reducido básicamente a la existencia de organizaciones políticas plurales. Y el tercer elemento que se ha incluido últimamente por la experiencia de algunos estados, que teniendo elecciones que parecen libres y que parecen tienen competencias han vaciado, que es la existencia de un poder judicial independiente, que es la última garantía de los ciudadanos. Porque si ven que el poder político que está en el Ejecutivo y en el Legislativo no respetan las reglas básicas del juego democrático que está en la Constitución y en las leyes básicas, el único camino que le queda al ciudadano es la justicia. Y si esa justicia es independiente, se vacía la democracia. Entonces el ciudadano no puede recurrir a jueces ordinarios independientes
y a una Corte Constitucional independiente, no tenemos democracia. Y ese es el problema que tiene el Ecuador. En el problema del CNE, por ejemplo, es muy difícil que si el CNE tiene alguna cercanía con el Ejecutivo o Legislativo, el ciudadano no tiene esa confianza, eso le resta calidad democrática al país. Si el ciudadano no tiene una respuesta confiable del CNE, va a la Corte Constitucional y tampoco confía en esa institución, se vacía la calidad democrática del país. Y ese es el problema que estamos enfrentando actualmente. Y ahí tiene usted a un Consejo de Participación Ciudadana, permítame volver a eso, que nombra por concurso a ellos y que nombra por concurso a las autoridades de control. Y uno diría, claro, y yo también prefiero, por ejemplo, y soy de los que he defendido eso, de que el contralor, el fiscal, los superintendentes sean nombrados por el Congreso, por esa legitimidad que le da el voto popular. Sí, en las democracias en funcionamiento, y no es una cosa que se ha inventado ahora, ¿no? Se habla de la cadena ininterrumpida de legitimación democrática. Es decir, el presidente es elegido democráticamente y él transmite esa legitimación a sus ministros. Esa legitimación que transmitió a sus ministros, los ministros transmiten a sus subsecretarios y sus subsecretarios a sus asesores y así indefinidamente. Y a los jueces constitucionales, en Alemania, el Parlamento lo transmite a los jueces constitucionales. El problema con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de las autoridades que se nombran, no tienen esa legitimación. Yo, aunque no pueda participar de la mayoría parlamentaria, yo sí me siento representado en la Asamblea Nacional, aunque no haya ganado mi partido. No haya ganado, claro. Yo me siento representado porque hubo un proceso democrático, a pesar de las dudas. Pero yo no me siento representado en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a pesar que se dice que es la institución de la participación ciudadana, porque no tiene ninguna legitimación democrática. Estatizaron la participación. Y segundo, sí hay indicios graves de que esos concursos no son transparentes. Pero además no solo que no son transparentes, sino que se han presentado, ya desde el mismo hecho de esta duda, ya la gente que podría concursar y representar de mejor manera, no se presentan porque ya saben quiénes son. Yo no me presentaría. ¿No es cierto? Sí, yo no me presentaría. Es decir, no hay esa confianza. Y eso que tiene el conocimiento, la formación, pero en virtud de qué concurso con alguien para que me gane quién, la presidenta del consejo, sin desmerecer a nadie. Sí, es decir, ese es el problema. Es decir, no hay confianza en las instituciones, no hay transparencia en los procesos y eso hace que las instituciones pierdan valor. A veces se dice, hay institucionalidad. Si la institucionalidad, hay el edificio, pero la institucionalidad no es el edificio, es la confianza que el ciudadano tiene que los procesos se respetan y que los procesos son transparentes. Y en eso no es, digamos, es muy débil, para no decir que no existe. Jorge, para usar estos minutos de los planteamientos que hacen, tanto en la revista como en ¿qué deberíamos destacar? ¿Y esto lo hicieron solo maestros o también con alumnos investigadores? No, esto es básicamente profesores. Es una revista destinada a profesores y está abierta. Incluso hay una página web, convocatoria para... Sí, convocatoria para artículos. La revista tiene periodicidad de 2 números, 2 ejemplares por año. Y está abierto para que cualquier persona pueda participar y pueda enviar. En este tema electoral y la democracia, cuando ustedes la vinculan al siglo XXI, es a este sistema... digamos, a la discusión del modelo del grupo de países del ALBA o de los que se han denominado socialismo del siglo XXI, o solo es porque estamos en el siglo XXI? No, coincide más bien con un tema de época por el siglo XXI, pero no va tanto por este lado, digamos, de esta ideología del nuevo constitucionalismo latinoamericano que ha venido a tener mucha fuerza en estos últimos tiempos. Haciendo un par de precisiones respecto a esta relación de constitucionalismo con democracia, diríamos que mientras el neoconstitucionalismo sería una categoría más bien de corte teórico de Europa, lo que ha existido en América Latina, concretamente en países como Venezuela, Colombia y Ecuador, que tienen hasta esta impronta de participación popular activa, amplios derechos de participación, derechos del buen vivir y todo esto, más bien se ha denominado nuevo constitucionalismo latinoamericano. Pero tiene algunas tensiones fuertes en su propio seno.
como es lo que se ha señalado hace un momento, ¿no? Concentración fuerte de los poderes en el Ejecutivo con una tabla extensa de derechos constitucionales. Hay lo que hablaba Hermann Heller, uno de los grandes constitucionalistas en el siglo XX, esta tensión entre realidad y el ser y el deber ser de las constituciones. En esa medida, a mí me preocupa mucho que el poco interés, como usted ha señalado, probablemente de las nuevas generaciones, pero sobre todo la falta de creencia en las instituciones por parte de los ciudadanos. Porque realmente la falta de institucionalidad, bueno, es el germen para que después exista una serie de problemas, tanto en el plano político, social y económico. Y luego, las observaciones fuertes que se hacen a los diseños institucionales va a implicar reformas. Van a implicar reformas y eso van a tener que traducirse. Viene de acuerdo a lo que ustedes están planteando, es que implica una reforma constitucional, o iríamos, o ustedes dirían, vean, con mayor fuerza va una nueva asamblea constituyente que reduzca como yo dije alguna vez en el 2008, 20 poemas de amor y una canción desesperada, recordando al Pablo Neruda, ¿no es cierto? ¿Cómo encuentran una salida a esto que sí es un entrampamiento? Lo que pasa es que la Constitución nuestra tiene 444 artículos, es muy desarrollada. Entonces, hay los cosas puntos hasta principales, por supuesto, entonces en los temas principales a institucionalidad ya están desarrollados en la Constitución. Por supuesto que luego en leyes orgánicas han sido desarrollados esos principios, pero para afectar o para modificar esos aspectos en la medida en que constan en la Constitución se requerirá hacer reformas constitucionales. Ahora, por la composición del órgano legislativo es muy complejo que con la mayoría existente se puedan procesar este tipo de cambios. Pero si ellos dicen, en realidad parece que nos equivocamos, pero claro, eso es 300 años, resultó que no eran tantos. Imagínense, no tiene ni 10 años la Constitución de vigencia. Pero ¿y cuántas veces ha sido ya reformada fuertemente en 2 ocasiones? Una cosa, recordando lo que nos mencionaba el profesor Ortiz justo hace un momento, y en línea de lo que usted inteligentemente plantea, Francisco, es que una Constitución que ha sido reformada con mucha fuerza en temas sustanciales a lo largo de 9 años de existencia. ¿Qué pasa en los estados constitucionales que tienen una tradición institucional? Ahí son los tribunales y las cortes constitucionales los que van desarrollando los contenidos de la Constitución. No existe artículo de las constituciones que no haya sido ya tratado por la jurisprudencia y la doctrina. Y no son estos cambios precisamente de activar el poder constituyente para modificar. En Ecuador todo lo contrario. Ha sido la reforma de la Constitución. Pero es que eso es de neoliberales y de conservadores. Eso ya no sé. Eso ya no sé. El doctor Ortiz, a ver, nuestra Constitución. Yo creo que si no hay más, hay que hacer una asamblea constituyente. Así como dice el doctor Benavides, si hay que hacer 50, hay que hacer 50. Pues, ¿qué vamos a hacer? Hasta que encontremos una en la que todos nos comprometamos a respetarla. Pero pasa primero por el sistema electoral, el buscar esta mejor representación para esta democracia representativa, o buscamos otra manera. El sistema electoral es una pieza importante, pero no es la solución a todo. La publicación que se recoge en el libro, sí recoge trabajos de 3 estudiantes de la universidad que hicieron sus trabajos de titulación finales de graduación sobre el sistema electoral. Yo tuve el privilegio de estudiar en la Universidad de Heidelberg, donde hice mi doctorado en ciencia política, con el profesor alemán Dieter Nolen, que es el especialista más famoso en sistemas electorales. Él escribe el prólogo del libro. Y él destaca que la importancia de estos estudios que se desarrolle el sistema electoral en el país. El sistema electoral es importante porque nuestra Constitución ya establece los principios en el 116 y dice el sistema debe ser proporcional, así que no hay que hacer la reforma, sino que el sistema no es proporcional. El artículo 150 de la Ley Orgánica Electoral del Código de la Democracia... por reformar solo el Código. El Código, hacerlo constitucional. Y el problema es un solo artículo, el 150. Ese no debería existir. Podríamos eliminarlo. Podríamos eliminarlo o reformarlo. El 150. Ese es el principal de los artículos que distorsionan todo el sistema. Luego dice, el sistema debe haber igualdad. Y ahí tenemos un problema con la asignación automática de 2 asambleístas por provincia, porque tenemos los extremos. En Guayas, la relación es, por un asambleísta le corresponde a 140,000 electores, mientras que el extremo está en Galápagos. Un asambleísta por
8.000 electores. Por 8.000. ¿No? Entonces ahí hay esa distorsión. Más o menos la relación es que un voto de un habitante de Galápagos pesa 16 veces más que un habitante del Guayas. Entonces eso distorsiona el principio de igualdad. Ahí la pregunta, se me vino este rato a la cabeza la discusión de 1984 para justamente cambiar lo que era de la Asamblea Nacional a Congreso y ahora Cámara Nacional de Representantes. Usted decía 2 por provincia para que representen la circunscripción y después 1 por cada tantos miles de habitantes. Los que no llegaban, pues si no, Galápagos no tendría ni representación si lo dividimos así, ¿no es cierto? Pero si damos 2 por provincia y 1 por cada 100.000 habitantes, me parece que era con lo cual habían provincias que tenían 3, 4, 5 o digamos Guayas 18 y Pichincha 14. Ya, ahora, ¿puede ser eso o no? La pregunta es, ¿cuál es la solución? Ajá. La respuesta no es sencilla, por dos razones. La primera es porque es muy difícil romper la mentalidad de que tenemos que dar representación por provincia. Y a eso hay mucha resistencia. Claro. ¿No? Si nosotros decimos, no, ahora ya no va a haber representación provincial, queman el país. Porque la solución más sencilla es hacer representación toda nacional, como es en el Perú. Si ya no hay circunscripciones provinciales, solamente listas nacionales, y votan todos. Pero ahí hay el problema. Claro. ¿Qué problema va a haber ahí? Por ejemplo, en el Perú eso suena más o menos lógico porque el 50% de la población está en Lima. Pero eso casi sucede aquí también, con Guayaquil y Quito. Es decir, el problema va a ser que la mayoría van a ser asambleístas de Quito y asambleístas de Guayaquil. Ese va a ser el problema. Por eso digo, no es tan sencillo. Ese es el primer problema. Y el segundo es que la concentración de la población lamentablemente está en 2 ciudades. Y ahora está haciéndose más urbana. Entonces no hay una solución ideal. Si usted me dice, ¿cómo solucionamos eso? No hay solución ideal. Pero hay sería formas bueno el sistema de representación por provincia, sí, una base, y después por la proporcionalidad de habitantes. Hay una forma algunas formas de corregir, un poquito. ¿No? Perfecta pero no hay. Siempre va a haber esa distorsión. Sí, hay una que propone una de las estudiantes que se llama los escaños compensatorios, porque se producen terribles distorsiones. Claro. Ahí están los estudios de las elecciones del 2013, las del 2017 de este año recién las estamos haciendo, que propone lo siguiente. El PRIAN, en las elecciones pasadas, sacó más de 1 millón de votos y no obtuvo nada. Ningún voto. Ningún voto. ¿Cómo se hace esto? Yo sumo los votos de todas las provincias. Porque lo peor que puede suceder a un partido en el país es ser muy popular en todo el país, tener dispersados sus votos. Eso no es bueno. Lo mejor es ser muy popular en una circunscripción. Pero en este momento. Sí, en una parte. Es lo que le pasa a Madera de Guerrero. Sí, y ganar en una circunscripción. Eso es mejor, tener pocos electores concentrados. Y no les importa y no las dispersos. Otras provincias, y no dispersos. Entonces, y eso tiene el efecto de que un partido muy popular disperso no saca. Entonces, suman los votos y luego se calcula con el mismo método y luego se dan escaños compensatorios, es decir, adicionales a esas organizaciones políticas. Eso le nivela la desproporción. No le desaparece, pero le nivela bastante. Esa sería una de las soluciones. ¿No? Otra sería reemplazar Tejón por Western. Sería elegir unos directamente y la sumatoria es una especie del doble voto simultáneo que es voto partido y voto por candidato. Y el resultado me da a voto partido la representación de los opcionales. Esa es otra opción. No, esa es otra opción. Dejar el sistema como está, igualito como está, pero al final introducir otros escaños adicionales, que no se eligen, sino adicionales. Que son en virtud de la cantidad de votos nacionales que tengo. Exacto, adicionales. ¿Y a quién, la pregunta es, ¿y a quién doy ese escaño que le toca adicional al partido? Le doy a los mejor votados en las circunscripciones, a los mejor votados en las circunscripciones del partido, que puede ser una solución. Está explicado en el libro, pero eso es una de las soluciones. Otra es la que usted dice, que es el sistema alemán, en donde yo al ciudadano le doy 2 votos. Uno vota por los candidatos de su circunscripción y otra vota por el partido que hacen los alemanes. Ese es el sistema alemán. Entonces, yo cuento primero el voto del partido y hago el cálculo por el voto del partido.
Y luego, lo que yo corregiría también, y lo que hay que corregir, es que los más votados ganan automáticamente. Esos entran automáticamente, no es que hago ese cálculo. El que saca más votos de su circunscripción, independientemente de si los otros sacan menos o más votos, sus compañeros de lista, esos deberían ganar la elección. Yo recuerdo que varias veces en el Uruguay, yo estuve ahí, usted votaba por el candidato del partido y por el partido, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, me acuerdo Sanguinetti y Valle, Jorge Valle. Jorge Valle siempre ayudaba a que gane Sanguinetti porque los 120.000 votos que él tenía le daba al partido esos 120.000 votos, así Sanguinetti haya tenido 500.000, por decirlo algo. Pero sin esos 120.000 adicionales de Jorge Valle no llegaba Sanguinetti. Entonces este también era un doble voto simultáneo, voto por persona y por partido, pero al votar por partido me da de alguna manera una representación. Y la lista que no me olvido más, la 115 de Jorge Valle, siempre tenía a él como representante en el Senado, por ejemplo, ¿no es cierto? Tenía una representación así. Bueno, hay algunos temas, lamentablemente se nos está yendo el tiempo, pero no solo gracias por preocuparse de esto, que es bueno y que vale la pena tratarlo, se quedan en carpeta algunas cosas y yo les voy a comprometer para allá. ¿Se animarían, Jorge, a hacer desde la universidad un proyecto de reformas al Código de la Democracia? Y después, como consecuencia de este proyecto de reformas a la democracia, al Código de la Democracia, un proyecto en donde se incluya esto en la Constitución para que sea discutido en esta posibilidad de que haya o reformas o una constituyente? Por supuesto, de hecho, dentro de las líneas de investigación que se mantienen en la universidad y concretamente en la Facultad de Jurisprudencia, están temas de carácter normativo, temas de diseño institucional. Como bien se ha señalado, por un lado van las reformas de carácter legal, reformas específicas al Código de la Democracia para que lo vuelvan proporcional, es decir, lo vuelvan conforme al mandato constitucional. Pero hay otros temas que subyacen a esto, como es la composición mismo de los órganos, que usted ha señalado en este momento, o sea, de cómo se eligen, qué competencias tienen. Y eso va más allá de un tema de reformas específicas a la ley. Por eso es que, a pesar de que hay críticas incluso de propuestas de que se reforme profundamente la Constitución, porque se ve como una idea de novelería, convocar a otro Congreso Constituyente, ya adoptar la 21ª Constitución y todos los gastos que suponen, porque un proceso constituyente requiere de muchos esfuerzos por parte de la sociedad, pero me parece que va a ser necesario en un momento determinado, porque más allá de las reformas puntuales que tornen constitucional al sistema de representación y el tema de la proporcionalidad. Lo más duro es que el doctor Ortiz dice, vean, esto es inconstitucional. Por supuesto, y con esas reformas legales estamos actuando con gente que inconstitucionalmente nos represente. Entonces. Lo que pasa es que el sistema electoral tiende a acrecentar el poder de la mayoría, y en esa medida no respeta el mandato constitucional de la proporcionalidad. Pero ya en cuanto a la forma de designación de los órganos, a estas 5 funciones del Estado, es un tema ya de reformas que implicará el tema constitucional. Ahora, si es por una reforma constitucional, en el caso de que la mayoría de Alianza País acepte la necesidad de estos cambios institucionales, o queda el mecanismo del 444, que es convocar una asamblea constituyente. Pero tomar en cuenta que todos los pronunciamientos de consultas populares deben tener el dictamen previo de la Corte. La Corte Constitucional tendrá que hacer un control. Y ahora hay una cosa adicional ahí en esto antes de... yo decía, ¿y si hacemos un paquete de reformas para hacerlo vía plebiscito o consulta? Si total, las enmiendas nos pasaron como enmiendas y había de todo ahí. Claro, se puede hacer, pero uno de los problemas justo en términos de institucionalidad del país es que, por ejemplo, ahora dicen, manden al Contralor por consulta popular, manden a los señores. Se debe respetar, no se debe actuar de la misma forma que actuaron sin respetar los procesos constitucionales y que son parte de la falta de institucionalización. Se podría hacer por consulta popular, por iniciativa de los ciudadanos, modificaciones, sí, pero aspectos menores. Y dentro de esos aspectos menores no están precisamente la forma de cómo se seleccionan los miembros, cómo se constituyen estas instituciones. Entonces sería un mecanismo que, si bien está previsto en la Constitución, no da dentro del procedimiento de enmienda para hacer esas reformas de mayor calado. No lo permite. ¿La representación está bien cuando son de partidos políticos o no? Por supuesto, los partidos políticos son órganos básicos en democracia. Hay que fortalecerlos y organizarlos. Pueden no gustarnos algunos dirigentes, pero
Los partidos deberían ser una primordial institución dentro de la democracia. Doctor Ortiz, para terminar, dos cosas, y una le pido así que la una es esto de cómo vamos a sustituir al Contralor, para que usted desde el punto de vista constitucional, y ya Jorge nos decía, vean, no hagan esto, respeten, pero no hay un mecanismo, ahí hay un vacío, incluso este rato con estos dos contralores subrogantes, aunque el uno ha sido reconocido por la ministra de Justicia y el gobierno. Uno dice, ¿y a título de qué? Pues, ¿cómo así? Dicen en el barrio, ¿no? Y después uno dice, a ver, la reforma tiene que venir. Usted nos dijo claramente, no es solo el tema electoral, sino la concepción constitucional. ¿Qué nos dirían en esta parte? Lo del Contralor y el Sí, yo creo que lo del Contralor, una decisión sabia sería organizar inmediatamente un nuevo concurso. Si el Contralor solamente fue nombrado recientemente, si no es que está al final de su periodo, y lo mejor sería tratar de organizar un concurso, un nuevo concurso, y procurar que esta vez sea... Que este sí sea un concurso. No podemos nosotros solucionar algunas cuestiones que no están bajo nuestro control, ¿no? Y intentando que sea lo más transparente posible. Ya sabemos, como dice Jorge, la institucionalidad. Ya sabemos el resultado, ¿no? Con respecto a lo segundo, es decir, más allá, yo creo que las reformas, y en esto comparto con Jorge, es decir, no hay que intentar remediar el mal con el mal. Es decir, vemos que no funciona bien, vemos que no se respetan las instituciones, entonces no respetemos las instituciones. Ya. Si hacemos así un repaso rápido, es decir, ¿qué habría que reformar? Función legislativa. Hay que fortalecer a la Asamblea Nacional. Es decir, a pesar de la crítica a la representación a la Asamblea Nacional, hay que devolverle sus facultades nominadoras. O sea, yo prefiero jueces, yo prefiero fiscal, contralor nombrado por la Asamblea Nacional que por un consejo que no tiene legitimidad. Claro. Primero. Dos, ejecutivo. Hay que reducir algunas facultades del ejecutivo. Función judicial. Hay que controlar, hay que disminuir las funciones del Consejo de la Judicatura. Hay que crear un poco de... Ahí no será que se ha tomado el Consejo de la Judicatura. O hay que hacer un correctivo. Cosas que no podían. Sí, también hay un poco, se ha tomado un poco, yo creo que ha interpretado demasiado ampliamente la norma. Yo creo que hay que restringirle, ¿no? Es decir, es del órgano administrativo, ¿no? En lo judicial debe estar bien separado eso y hay que hacer todo lo posible por separar. En la función de transparencia y control social ya hemos conversado, es decir, yo creo que eso no se justifica, o eso desaparece sí, o se modifica. Eso sí. En la función electoral ya hemos conversado, hay que cambiar la composición, la forma de designación del Consejo Nacional Electoral y hay que repensar el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Necesitamos un tribunal que funcione todo el año o necesitamos depositar esa función en los jueces de lo contencioso administrativo como funciona en otros países? Se nos fue el tiempo, muchas gracias por venir y compartir, éxitos con el trabajo que están haciendo y les comprometo porque ya de aquí tengo dos temas, el neoconstitucionalismo, el uno, y la posibilidad de hacer unas reformas y les vamos a, entonces ahí sí ahora mezclarles con otras dos universidades con las que normalmente conversamos este tema. Han estado con nosotros el doctor Jorge Benavides y el doctor Richard Ortiz, el uno con estudios en la Universidad de Sevilla y el otro con la Universidad de Heidelberg en Alemania, ¿no es cierto? Así es que tienen también la idea europea y espero que la nacionalicen. Gracias. Con ustedes muchas gracias. A partir de las 3 de la tarde estarán nuevamente a disposición del programa. Hasta mañana.